¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de comunicación, cultura y sociedad. Este video podría resumirse en la frase todo lo que hacemos comunica. ¿Qué significa esto? Que nosotros como seres humanos somos seres culturales, ¿sí? Nacemos en una sociedad con una determinada cultura y esa cultura, esa sociedad está plagada de mensajes. Nosotros como seres con capacidad de entendimiento y de razonamiento tenemos siempre de manera inconsciente o consciente, descifrar todos los mensajes que están a nuestro alrededor. Cuando conversamos con alguien no nos quedamos solo con lo que nos dice esa persona. Miramos su cara, miramos su entonación, decidimos si ese mensaje que nos comunicó la persona nos emociona, nos entristece, si le creemos, si no le creemos. Hay mucho más que solo el contenido de ese mensaje. Como receptores estamos todo el tiempo de manera inconsciente tratando de descifrar mensajes que giran a nuestro alrededor, ¿sí? A veces pueden estar leyendo algo para una tarea que tienen que hacer, pero de fondo están escuchando el noticiero que está escuchando alguno de sus papás y quizás se escuche de fondo que alguien en el barrio está pasando música y uno recibe todos esos mensajes, ¿sí? Ahora, también, así como uno está acostumbrado de manera casi inconsciente a descifrar todos los mensajes que giran a su alrededor, también uno produce un montón de mensajes que van más allá de lo que dice o lo que escribe. Habíamos hablado en un momento de la diferencia entre lenguaje e idioma. Yo les decía que un lenguaje es una forma de comunicación y que hay formas de comunicación que tienen la posibilidad de tener idiomas a su interior y hay formas de comunicación que no. Por ejemplo, los lenguajes gestuales, como por ejemplo hacer ok, no tienen un idioma. No es que hay una forma de hacer ok en castellano y una forma de hacer ok en francés y una forma de hacer ok en chino. En cambio, por ejemplo, los lenguajes que tienen que ver con la oralidad, así con hablar o con la escritura, sí pueden tener idiomas en el interior. Yo puedo hablar en guaraní, en español, en quichua, no sé, en cualquier lengua en la que uno sea capaz de hablar. Vamos a pensar hoy entonces no en idiomas sino en lenguajes, ¿sí? Nosotros como seres humanos, para comunicarnos interpersonalmente, ¿sí? Entre personas, manejamos distintos tipos de lenguaje. Algunos son más conscientes que otros, ¿sí? Uno de los lenguajes que más utilizamos es el lenguaje oral. Prácticamente estamos hablando casi a lo largo de todo el día, ¿sí? Hablamos constantemente. Ese lenguaje se llama lenguaje oral, ¿sí? O algunos también lo llaman lenguaje verbal, que es utilizar la voz para hablar. Es un lenguaje complejo porque si bien lo utilizamos mucho, va cargado de muchas significaciones y va acompañado por otros lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo diga no solamente importa las palabras que usé, sino también va a importar, por ejemplo, cómo moví el cuerpo, cómo moví las manos, si no las moví, si caminé mientras hablaba, si en algún momento bostecé, si grité, si hablé muy despacito, si parecía que me estaba riendo mientras hablaba, si parecía que estaba enojado, el tono de voz que utilizaba, si parecía que estaba triste, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno habla, ¿sí? No solamente le llega a la otra persona el mensaje que le quise decir, ¿sí? Si yo le digo a alguien, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Sí? Esa persona recibe ese mensaje y entiende que yo no le estoy preguntando necesariamente qué está haciendo en ese momento, o quizás sí, pero que entiende que por la entonación que yo utilicé le estoy preguntando, che, ¿cómo andás? En realidad, haberle dicho ¿cómo andás? hubiese sido más o menos lo mismo, ¿sí? Se escucha como un tono ameno, agradable, como si la otra persona quisiera establecer un vínculo de confianza. Hay palabras, mensajes en donde yo puedo decir lo mismo con diferentes tonos y significar cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, algunas frases que dichas de una manera quedarían como algo amistoso y dichas de otra manera quedarían como una invitación a pelear prácticamente. Los insultos, por ejemplo, son un caso. En Argentina utilizamos muchas veces algunos insultos para comunicarnos con otra persona. Es como un sinónimo de hey o de un che, ¿sí?
Hay algunos insultos que si yo lo digo a alguien con el que tengo confianza y con algún tono ameno dentro de todo, se entiende que no lo estoy insultando. Ahora, si yo se lo digo a un desconocido y con un tono de enojo, ese desconocido entiende que yo con ese insulto efectivamente lo estoy insultando. Los chistes, por ejemplo, son otro caso, ¿sí? Cuando uno cuenta un chiste, lo cuenta con una entonación y riéndose y esperando que la otra persona se ría, que uno entiende que lo que está diciendo no es de verdad, que lo que está contando es una historia con intenciones de hacer que la otra persona se ría. Después tenemos otro tipo de lenguaje que utilizamos mucho, que es el lenguaje escrito, ¿sí? Cuando no existían los teléfonos celulares, la gente escribía un poco menos, escribía cuando era necesario solamente. Imaginen que uno no iba por la vida con una hoja de carpeta anotándole mensajes a la gente. Uno escribía si lo necesitaba porque su trabajo le exigía escribir, o porque en la universidad tenía que entregar un trabajo práctico, o porque en el colegio tenía una tarea. Cada tanto alguien podía escribirle una carta a algún ser querido, pero no era algo común, no era algo que uno hiciera todos los días por fuera de una obligación como el colegio. Los teléfonos celulares y sus mensajes de texto primero, después el WhatsApp. También hay algo que no es exclusivo de los celulares, sino de internet en sí, que son las redes sociales, ya sea en teléfonos o en computadoras. Nos hicieron volver a escribir mucho, ¿sí? El lenguaje escrito es uno de los lenguajes que más usamos junto con el lenguaje hablado. Un problema fuerte que tiene el lenguaje escrito es que mientras que con el lenguaje hablado el tono de voz indica mi estado de ánimo, con el lenguaje escrito no. Entonces puede haber un poquito más de malos entendidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el video anterior, si no lo vieron, los invito a que lo vean, hablábamos de la existencia de ruidos semánticos, ¿sí? Que los ruidos semánticos era cuando al receptor le llegaba mi mensaje, le llegaba de manera perfecta, pero no comprendía alguna de las partes. La escritura a veces tiende al ruido semántico porque la persona puede no interpretar el sentido que yo le quiero dar a esa expresión. Yo siempre cuento una historia. Yo tenía un amigo que era fanático de Arjona, pobrecito. Había comprado un CD y me lo prestó. Yo lo puse, lo escuché y aparentemente se rayó. Yo le devuelvo el CD a este chico. Este chico vive al lado de la casa de mis papás. Vivíamos los dos, éramos vecinos. Entonces él me escribe un mensaje de texto, no existía WhatsApp, y me pone: che, el CD que te presté está rayado. Entonces yo le digo: salí. Yo cuando le decía salir le quería decir que salga al alambrado para pedirle disculpas, no era otra cosa. Este muchacho pensó que yo le estaba diciendo salí, que lo estaba invitando a pelear en realidad. Y me dijo: no, era mentira, era una broma, no pasa nada. Después de un tiempo me confesó que sí, que efectivamente sí estaba rayado, pero que pensó que yo lo estaba desafiando a que nos peleemos a muerte y rompamos nuestra amistad. El problema que tiene entonces la escritura es esa, así que no tiene el tono de voz que yo le quisiera imprimir. Por otra parte, eso nos permite también pensar un poco también qué finalidad tuvo que en algún momento desarrollen, por ejemplo, en WhatsApp los mensajes de voz, ¿sí? Porque los mensajes de voz, que muchas veces reemplazan al mensaje común de WhatsApp, nos permiten poder ponerle la expresión que queramos nosotros. Además, una limitación que tiene la escritura, que los mensajes de voz de WhatsApp vienen a tratar de superar, o los mensajes de voz del chat de Instagram, por ejemplo, es que a veces escribir cansa y leer cansa. Por ese motivo, a veces una persona que está escribiendo escribe menos, dice menos de lo que diría, porque le da fiaca ponerse a escribir un texto tan largo, y además tener la impresión de que la persona no va a leer algo tan grande. El audio es mucho más ameno, te permite expresar mejor lo que querés, y por eso hay gente que se engancha y te manda un audio de 5 minutos que es absolutamente inescuchable. Otro tipo de lenguaje que tenemos es el lenguaje sonoro, ¿sí? Las personas no lo utilizamos tanto, tiene que ver más que nada con algunos ruidos que nos comunican cosas, como por ejemplo en el auto la bocina significa algo. Cuando paso por un estacionamiento y va a salir un auto, a veces hay alarmas que suenan pi, pi, pi para indicarme que va a salir un auto. Una alarma así de un negocio o de un auto al que intentaron violentar me comunica algo. Las personas utilizamos mucho menos sonidos, porque por lo general nos comunicamos con palabras. Los sonidos que podemos utilizar, igual que es cierto que utilizamos, son por ejemplo sí. Podemos silbar o chistar para llamar la atención de alguien. Alguna
algún sonido que no llega a formar una palabra como para protestar, un golpe en la mesa, por ejemplo, el sonido del golpe puede comunicar algo. Otro tipo de lenguaje, además de el oral, el escrito y el sonoro, es el lenguaje icónico, ¿sí? Que utilizamos. El lenguaje icónico es comunicar utilizando imágenes, ¿sí? Esto es, para que se den una idea, siempre que utilizamos memes, stickers, GIF o videos para decirle algo a una persona, ¿sí? Un emoticón, un meme, un sticker, cualquier imagen que nosotros utilicemos para comunicarle algo a alguien es lenguaje icónico. Otro lenguaje que utilizamos mucho son los lenguajes gestuales. ¿Qué son los lenguajes gestuales? Cuando yo me comunico por medio de gestos, ¿sí? Hay dos tipos de gestos. Hay gestos que tienen que ver más con la realización de señales, guiñar un ojo, hacer ok, así, los cuernitos, esto, espera un minuto, ¿sí? Levantar las cejas a propósito para indicar que algo te llama la atención. Esos son voluntarios, yo los hago porque yo los quiero hacer, los utilizo como forma de comunicación, ¿sí? Quiero comunicar algo y hago un gesto. Che, ¿qué onda? O cuando hay alguien que lo saluda a lo lejos, ¿sí? Yo lo hago porque yo lo quiero hacer. Ahora, hay un conjunto de gestos, ¿sí? Que expresan mi estado de ánimo, que yo los hago de manera inconsciente. ¿Qué significa esto? Que yo por ahí no estoy dándome cuenta incluso de que lo estoy haciendo, o me doy cuenta pero no lo puedo evitar, ¿sí? Por ejemplo, dos personas que están teniendo una conversación que hace que una de esas dos personas se ponga triste, ¿sí? Hay muchas señas que va a hacer la persona que van a indicar que está triste y no las puede evitar, son involuntarias. Que se le pongan los ojos vidriosos nos indica que está triste, que se le escape alguna lágrima, que se trabe para hablar, que tenga problemas en la respiración, ¿sí? Esas son señales que me comunican algo que son de manera involuntaria. Cuando una persona empieza a hablar y bosteza así, o cuando una persona me está escuchando y bosteza, indica que está aburrida o que está dormida. Cuando una persona se mueve mucho o camina, si ven, por ejemplo, yo lo hago mucho, un docente que cuando está dando clases en el aula camina de una punta para la otra, eso comunica que esa persona está ansiosa, está nerviosa. Las personas que apretan mucho los dientes y que tienen la mandíbula presionada siempre son personas que están comunicando que están muy estresados, ¿sí? La persona que, dicen que la gente que se toca la nariz inconscientemente comunica que está mintiendo. Yo me toqué la nariz 80 veces más o menos en los 12 minutos que va de video, pero créanme que no les estoy mintiendo. Entonces tenemos gestos que son voluntarios, gestos que son involuntarios. Por otro lado, no me quiero olvidar ningún lenguaje más. Otro de los que usamos, que también suele ser muy inconsciente, es el lenguaje corporal. La postura de nuestros cuerpos, lo que hacemos con el cuerpo, cómo movemos los brazos, si agachamos, levantamos la cabeza, si giramos para un lado, indica... me quedó un pelo medio descolgado ahí. Indica mucho sobre nuestro estado de ánimo, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que saca pecho y habla erguido, no comunica lo mismo sobre el estado de ánimo que una persona que está cabizbaja, mirando para abajo, ¿sí? La postura corporal suele ser una cuestión inconsciente, ¿sí? Uno no suele estar pensando, ahora voy a sacar pecho, voy a mirar para arriba. Lo que no quita que a veces uno sí lo haga. A veces uno para alguna determinada situación dice, bueno, me voy a concentrar y voy a poner mi cuerpo firme porque quiero transmitir seguridad, ¿sí? Por ejemplo. O vieron esos muchachos que van al gimnasio y ya el segundo día andan todo trabado, así, levantado, así. Eso ahí en ese caso no es inconsciente. Ahí se hace a propósito para comunicar algo. Lo importante de todo esto es comprender que cada vez que nos comunicamos podemos estar poniendo en juego más de una cosa, ¿sí? No siempre que nos comuniquemos vamos a incluir todo esto. Por ejemplo, muchas veces yo estoy hablando y no incluyo mientras hablo de la comunicación escrita, ¿sí? En un chat de WhatsApp puede ser, sí, porque por ahí escribo 2 mensajes escritos, mando un audio para que me sea más sencillo, mando un meme y después escribo. En una conversación cara a cara probablemente el lenguaje escrito no va a aparecer, pero sí van a aparecer un montón de otras cosas. Yo voy a estar hablando, voy a tener una postura corporal, una serie de gestos conscientes e inconscientes, un tono de voz. Entonces, nunca lo que comuniquemos va a ser solo lo que estamos diciendo. Esta idea de que todo comunica incluye que cualquier cosa que hagamos mientras nos estemos comunicando es un mensaje más además de lo que estoy diciendo, ¿sí? Si ustedes tienen una conversación con una persona,
hay más cosas que lo que esa persona les dice que a ustedes están recibiendo como mensajes. Están recibiendo los gestos de la cara de la persona, ¿sí? Uno inconscientemente o consciente descifra a esta persona mientras me está diciendo, está hablando triste, está hablando alegre, está hablando eufórico. Van a ver el rostro de la persona, el cuerpo, lo que hace con las manos, el tono de voz, si lo eleva demasiado, si no lo eleva, si acelera mucho y habla de golpe muy rápido, ¿sí? Todo lo que hacemos comunica. Incluso como veíamos en el primer trabajo con el ejemplo de Homero Simpson, incluso callarnos comunica. Yo estoy discutiendo con una persona, no le hablo, eso comunica. Yo estoy discutiendo con una persona, no le hablo y de golpe me voy y cierro de un portazo, eso comunica más bronca todavía, ¿sí? Todas las acciones que hacemos comunican incluso cuando no hablemos, ¿sí? Sí, yo me levanto temprano en la mañana y violando un poco la cuarentena, cosa que uno no debe hacer, pero con los debidos recaudos, me pongo el barbijo, me voy a comprar las facturas, mientras mi esposa y mi hijo están durmiendo, y cuando llego, higienización mediante, los despierto con un matecito caliente y con las facturas, eso comunica algo, ¿sí? Aunque yo no haya dicho absolutamente nada, ¿sí? Mis acciones comunican algo, que estoy feliz o que estoy contento o que quiero pasar un rato en familia. Si yo me levanto, tengo toda la pieza desordenada, le grito a todo el mundo, aunque no esté diciendo nada, estoy comunicando algo sobre mi personalidad. Bueno, espero que haya sido leve, que lo hayan podido ver todos, y les voy a dejar junto con este video unas consignas sobre esto y sobre el video anterior de ruidos en la comunicación. Nos vemos.